De todos. Lo primero que quería decir es que es sorprendente que ante una situación tan grave como la que se ha producido, la señora Barberá y el señor Grau hagan una rueda de prensa donde me insulten, porque realmente no han parado de proferir insultos, y creo que eso es una reacción que demuestra, pues al final, la situación de decadencia y de crisis en la que están sumidos ya, su incapacidad para asumir responsabilidades. Quiero recordarles de nuevo que yo lo que le he hecho es pedirles explicaciones por varias cuestiones. En primer lugar, hemos dejado claro, porque así lo dice el auto de la Audiencia de Palma, que la señora Barberá no dijo la verdad a los ciudadanos de Valencia, porque ahí se constata con toda claridad que conocía perfectamente todas las decisiones que se tomaban, y en el propio auto queda patente que ella era la que las impulsaba y las promovía. La consecuencia de sus decisiones ha sido una pérdida de centenares de miles de euros para esta ciudad. Quiero insistir y me reafirmo en el hecho de que en Emarsa este ayuntamiento tenía casi la mitad de los votos, que muchas de las decisiones, como han dicho parte de los implicados, y es más que evidente, se tomaban porque se podían tomar aquí, y por tanto, por acción u omisión, es responsable política de la pérdida de más de 30 millones de euros en una entidad en la que el Ayuntamiento de Valencia tenía una responsabilidad muy importante. Y en tercer lugar, la señora Barberá, insisto, también presidía el patronato de la Feria de Valencia, nombraba aparte de ese patronato, concretamente a 5 miembros y a 2 miembros del comité ejecutivo que eran concejales de su máxima confianza, y la consecuencia también de esa gestión, insisto, por acción u omisión, pero en todo caso una gestión lamentable que ha provocado que una entidad estratégica para la economía valenciana como es Feria Valencia se encuentre en estos momentos en una situación dramática, con sus papeles en la Fiscalía Anticorrupción y además de eso con unos sobrecostes tremendos respecto de todas las actuaciones que se hicieron. Por tanto, creo que lo importante ante esta situación es que den respuestas. Yo no les he insultado en ningún momento, no he dicho absolutamente nada que pueda ofenderles personalmente. Estoy defendiendo los intereses de la ciudad de Valencia como me corresponde, por ser en este sentido el portavoz del principal grupo de la oposición. Y obviamente desde ese punto de vista seguiremos defendiendo los intereses de esta ciudad por encima de cualquier otra cuestión y por encima de unos insultos absurdos que creo sinceramente que no son lógicos en la primera edil de este ayuntamiento, ni se merecen los ciudadanos de Valencia, ni por supuesto aquellos a los que yo represento, que son muchas decenas de miles en esta ciudad. Por tanto, lamento esa actitud e insisto sinceramente en que creo que el señor Grau ya está evidentemente en un proceso de imputación. No me alegro personalmente por la imputación de ningún individuo, ninguna persona, pero creo sinceramente que por el interés de esta ciudad no parece lógico que el señor Grau debiera continuar ni presidiendo la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau, ni tampoco la vicealcaldía de la ciudad. Y dije, y me ratifico en ello, que una señora, que en estos momentos la señora Barberá, ha dirigido 3 instituciones claramente, ha impulsado sus decisiones y ha dejado a la ciudad en ese estado, insisto también, en un estado social y económico lamentable, debería valorar seriamente si debe continuar al frente de la alcaldía de la ciudad. Lo hago sin insultos, lo hago con tranquilidad, pero lo hago también, insisto, en nombre de muchos ciudadanos de Valencia que creen que este tiempo se está agotando y además, desgraciadamente, se está agotando con decisiones que están perjudicando muchísimo al bolsillo de los valencianos, que están poniendo a muchas familias trabajadoras en el límite de su resistencia y, por lo tanto, creo sinceramente que deben de reflexionar, porque no es de recibo responder de esta forma a la exigencia de responsabilidades, que es al final mi obligación y lo que hemos hecho. ¿En qué punto se encuentra? Vamos a ver. Es complicado, es complejo. En fin, bueno, yo creo que no tanto. Simplemente hay que mirar el auto de la Audiencia de Palma. En el auto de la Audiencia de Palma se establece quiénes son los que están imputados y quiénes no están imputados. Evidentemente, en esa relación, como es lógico, aparece el señor Grau. Yo personalmente no me alegro por él, pero sí que creo que hay una exigencia de responsabilidades en ese sentido de tipo penal que ha hecho la Audiencia de Palma. Por tanto, es lógico que, por mucho de confusión que quieran sembrar, esto es habitual, por cierto, también, quiero decirles, lo hacen habitualmente con muchos temas, con muchas decisiones judiciales y políticas, pero es obvio que tendrá que afrontar esa imputación, como es normal, y como el resto de imputados. ¿Tiene algún tiempo para recurrir o ya no? Bueno, yo creo que ya no hay esa posibilidad. Nosotros, evidentemente, cuando seamos requeridos, presentaremos el escrito de acusación y, por tanto, pues se iniciará el proceso normalmente cuando la Audiencia de Palma determine y el juzgado determine, efectivamente. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.